Vamos a saludar a Abu Donji, experto en geopolítica. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Un gusto, saludos desde México. Abud, quiero hablar contigo en primer lugar de la situación en Oriente Próximo, asunto del que tú eres experto. Te quiero preguntar acerca de las injerencias de las que Irán ha advertido en relación al gobierno interino del gobierno interino de Siria, porque parece que se observa un cierto acercamiento entre Irán y ese nuevo gobierno, aunque Irán era socio cercano de Bashar al-Assad. Así es, Alma. Primeramente, yo creo que vale la pena basarnos o construir unas bases que consideraremos sólidas durante nuestro análisis. La primera base es el respeto al nuevo régimen. El nuevo régimen, la personalidad del nuevo régimen que ha sido un misterio hasta el momento, porque sabemos que Ahmad al-Shara, quien está liderando hoy en día Siria, o la nueva administración, como quisiera llamarse, pues tiene su historial terrorista, ha sido miembro de ISIS, ha sido miembro de varios grupos terroristas. Hoy en día está intentando mostrar o está intentando vender una idea, una personalidad más progresista, ¿no? Sin embargo, hay mucha preocupación sobre esa personalidad de la nueva administración. Hay señales que no son tan positivas. Cuando vemos el nuevo gabinete que se generó, pues está generado de puros miembros del Partido de los Hermanos Musulmanes, extremistas. No hemos visto ningún católico, ningún kurdo, ningún representante de otra minoría, si se puede llamar así, dentro de este gabinete. Eso es la primera base. La segunda base, ¿qué es lo que está enfrentando internamente el nuevo gobierno o la nueva administración? Desde hace unos días empezaron manifestaciones que han hecho los alawitas, los cristianos, incluso los católicos, los drusos, justo por esta preocupación de buscar una constitución nueva que sea incluyente, una constitución que realmente hable de un Estado civil, de un Estado moderno, que lo cual es lo contrario para muchos de lo que significa un Estado islámico. En la tercera base sí es lo que queremos entender de la relación entre esta nueva administración y el entorno geopolítico. Pues obviamente esa nueva administración es un ahijado de Turquía. Turquía ha apoyado mucho esta nueva administración y sin embargo yo soy partidario, Alma, de que lo que sucedió no es una caída de régimen, sino es una entrega. ¿En qué baso mi idea? En que durante 13 o 14 años de lucha armada, en años donde había más presencia de grupos terroristas mucho más fuertes de los que están actualmente en el terreno, el régimen se ha mantenido y se ha mantenido por un apoyo incondicional, casi se puede decir, de parte de Rusia y de parte de Irán y de Hezbollah. Hoy en día, en unos días, se quitó este apoyo, cae el régimen o se entrega más bien el gobierno a estos grupos y hay muchas cosas que están atrás. En primer lugar, ¿qué son las negociaciones que se hicieron entre las fuerzas geopolíticas que están interesadas en el territorio suyo? ¿Quiénes son Turquía, Israel, Estados Unidos, Rusia, Irán en primer lugar? Obviamente, para que Rusia quite su apoyo, que fue, como dije, incondicional para esta región, obviamente hay una moneda a cambio que recibió. Esa moneda a cambio podría ser Ucrania, en primer lugar, podría ser otros intereses, pero hay un punto clave ahí que no estamos abordando mucho, que es el tema económico, el tema energético. La ubicación de Siria es una ubicación clave, hablando de gas natural, porque los únicos ductos, un proyecto supermillonario que ha liderado Qatar, algunos otros países del Golfo Pérsico, de construir ductería para llevar el gas natural a Europa a través de Turquía, obviamente la ubicación de Siria es una ubicación clave ahí. Ese proyecto fue frenado en diferentes ocasiones durante el gobierno de Al-Assad y obviamente eso favorece sin duda alguna a Rusia. Hoy en día, que cae el régimen aliado, entre paréntesis, a Siria, ¿qué va a suceder con estos ductos de gas?
Si esos ductos se construyan durante los próximos años, estaremos hablando de una debilidad fuerte en el sector energético de Rusia, una arma que Rusia ha presionado por mucho tiempo a la Unión Europea. Esta arma se va a hacer débil. ¿Por qué? Porque va a haber otro proveedor mucho más cerca y probablemente mucho más barato, ¿no? En este caso. Entonces yo creo que es un factor que a mí me cuesta en lo personal creer que Rusia ha aceptado eso. Probablemente Vladimir Putin está pensando un poco en corto plazo, es decir, le interesaría esa ganancia del territorio o de la guerra con Ucrania, le interesa bajar el apoyo occidental a Ucrania, sabiendo que ese tipo de proyectos pues realmente necesitan mucho más años. Hablando de Irán y respondiendo a tu pregunta, yo creo que Irán está intentando mostrar que no ha perdido fuerza en la región. En la práctica cuesta creer eso, porque desde la muerte del presidente de Irán, Ibrahim Raisi, en un accidente que nadie creía realmente que fue un accidente, desde ahí luego matar al líder de Hezbollah, que realmente Hezbollah es una embajada de Irán en la región para proteger los intereses iraníes y los intereses de los chiitas, y ahora la caída del régimen sirio, pues realmente si nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está el interés de Irán? ¿Dónde está Irán en todo en esta zona? Sin embargo, yo creo que también fue negociado con Irán una moneda a cambio muy importante, que nosotros si analizamos la ubicación de Irán, los países que lo rodean, pues vemos que en la práctica Estados Unidos, a pesar de que quisiera vender la idea de que son el archienemigo de Irán, pues realmente ha facilitado, neutralizado el entorno de Irán. Me refiero en primer lugar a Afganistán y en segundo lugar a Irak. Estados Unidos dejó dos países que rodean a Irán mucho más débiles de lo que estuvieron antes, mucho más neutrales, un entorno mucho más seguro para Irán para poder moverse. Entonces, probablemente Irán es lo que negoció. A mí déjame Irak, déjame esos territorios que son de mayoría chiita, no quiero bases militares en Afganistán estadounidenses, y la moneda de cambio fue ofrecer el régimen sirio y también garantizar hasta cierto grado el entorno de Israel con la eliminación o la debilitación de Hezbollah en el sur del Líbano. Te quiero preguntar por la relación, Abud, por la relación futura entre Rusia y ese gobierno interino, teniendo en cuenta la gran cercanía de Bashar al-Assad con Rusia. Tú vienes a decir que la caída de Bashar al-Assad es el mal menor para Rusia en un contexto como el actual. Yo creo que sí, yo creo que fue negociada, como te comenté. Me cuesta un poco creer que todo ese apoyo que hemos visto, ¿no?, de parte de Rusia al régimen anterior, de repente se elimine, ¿no? Ahora, ¿cómo sería la relación entre Rusia y el próximo gobierno? Yo creo que no va a haber una relación porque soy de los que creen que este gobierno en su formato actual no va a durar. ¿Por qué no va a durar o por qué estoy diciendo esto? Porque analizando la situación en la sociedad, y es lo que no se habla normalmente en medios de comunicación, esa preocupación que tienen las minorías, que realmente tienen sus representantes, tienen su gente, los países que los apoyan, pues no están tan satisfechos. Hoy en día, la nueva administración Alma viene con un historial extremista. A pesar de que quieran vender una idea, un personaje, un perfil progresista, un perfil entre paréntesis laico, lo cual no es, vemos que están entre la espada y la pared. ¿A qué me refiero? A que este gobierno, si quisiera negociar con las minorías para establecer una constitución incluyente, estaría jugando en contra de los principios extremistas, los cuales los llevaron hasta allá. Vimos ejemplos la semana pasada de unos grupos militares extranjeros de afganos, de Shishan, que han incluso, por ejemplo, quemado árboles de Navidad en algunas ciudades con mayorías cristianas en Siria, y al mismo tiempo el gobierno no pudo hacer nada. O sea, sí manifestaron de que eso está mal, de que nosotros vamos a limitar eso. Pero al final de cuentas, esta administración llegó por lucha
de grupos extremistas. ¿Qué va a hacer con estos grupos extremistas? Si la nueva administración intenta jugar en contra de esos grupos extremistas, sería una solución negativa, porque esos grupos terroristas van a eliminar la administración. Y si esos grupos, si esa administración quisiera hacer lo que los grupos terroristas buscan, pues realmente estarían eliminando las minorías, lo cual es algo que muchos países no lo van a aceptar. Entonces, con este contexto veo que esa nueva administración está entre la espada y la pared. ¿Qué tanto va a tener de duración? Es evidente, Alma, que ese grupo extremista o los grupos extremistas que ya llegaron al poder, pues están aprovechando algunas malas experiencias que tuvieron en otros países como Egipto, como Irak, como Libia. Por eso están intentando mostrar esa personalidad más progresista. Pero en la práctica no hemos visto algo que realmente diga que sí realmente ellos van a incluir en su constitución todas las partes de la sociedad. No hemos visto, por ejemplo, que la nueva administración se reúna a altos niveles con líderes de otras religiones, específicamente el catolicismo. Sí había reuniones con drusos, había reuniones pero por ejemplo con los kurdos no. Y lo que dijo Erdogan, el presidente de Turquía, es preocupante. Decir que los kurdos o tienen que dejar sus armas en Siria o se tienen que enterrar ahí, pues es un tema que habla de una guerra civil. Y lo que el mundo no quisiera ver o no quiere ver es que hablaron en medios de comunicación durante 13 años de una guerra civil en Siria, lo cual no fue una guerra civil. Y lamentablemente la guerra civil apenas está empezando. Entonces, esa relación entre Rusia y el nuevo gobierno, pues probablemente hay que ver primero qué gobierno estamos hablando, qué gobierno se va a establecer para poder realmente analizar la relación de Rusia. No creo que va a haber, no creo que se va a eliminar esa relación, porque a pesar de que Rusia siempre ha manifestado como el protector de los minoristas, el protector de los ortodoxos en Siria, yo no creo mucho en eso, porque sé que al final de cuentas Rusia tiene sus intereses geopolíticos y sus intereses económicos antes de su interés en el tema religioso. Está usando perfectamente Vladimir Putin el factor religioso y el factor social ahí. Pero, insisto, no te puedo responder antes de ver realmente el perfil del gobierno que va a quedar, porque yo en lo personal me sorprende todo lo que veo. No entiendo como si estoy tratando con una persona que no tiene personalidad clara. De repente quiere ser extremista, de repente quiere ser incluyente, de repente progresista. Entonces, necesitamos un poco más de tiempo para ver cómo se perfila este gobierno y con base a ello se van a acomodar las cosas. Yo soy de la idea, como te dije, que no va a quedar este gobierno tal cual como está, porque está entre la espada y la pared. Cualquier movimiento mal calculado va a ser su sentencia, sea de parte de los grupos extremistas o sea de parte de los países que están alrededor, y en primer lugar es Israel, Alma. Quiero preguntar por último por esas conversaciones futuras de paz entre Rusia y Ucrania, porque tenemos una noticia de última hora y es que Eslovaquia, lo ha confirmado su primer ministro Robert Fico hace unos minutos, bueno, pues Eslovaquia se ofrece como país para acoger, como país mediador, para acoger esas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Ha sido el primer ministro eslovaco Robert Fico quien a través de una publicación en Facebook ha confirmado que Eslovaquia está lista para ser país anfitrión de posibles negociaciones de paz. Anteriormente, el presidente ruso Vladimir Putin había anunciado que Moscú estaba dispuesto a mantener conversaciones con Ucrania y que no había condiciones previas para iniciarlas. Zelensky también estaba considerando la posibilidad de mantener una conversación con Rusia sobre este asunto. En la misma publicación en redes sociales, Fico ha vuelto a criticar a Zelensky y la solicitud de detener el tránsito de gas, diciendo que esto causaría miles de millones de daños a la Unión Europea y reduciría la competitividad del bloque. Pues, Abu, tenemos a Robert Fico que propone ser el anfitrión de estas conversaciones, aunque en principio objetivo del todo no es. En la negociación, quiero decir. Sí, creo que el tema aquí, Alma,
Cuando se trata de negociación, tendremos que entender los dos perfiles que están dentro de esta negociación. Creo que ambos, sea de parte de Rusia, Vladimir Putin, o de parte de Ucrania, Volodymyr Zelensky, los dos son dos perfiles que no aceptan negociar. Y entre estos dos, cuando llega una situación, un caso parecido, pues se tiene que desechar una de las dos partes para poder abrir una negociación. La postura de Donald Trump ha sido desde el principio resolver esta guerra lo más pronto posible por el efecto negativo económico que tiene sobre Estados Unidos. Y en este caso, si nos preguntamos qué perfil se va a desechar, evidentemente no será el perfil de Vladimir Putin, será el perfil de Zelensky. Zelensky en este caso tiene un rol muy parecido al rol que tuvo Bashar al-Assad en Siria durante todos los años de la guerra. Un perfil que ha manifestado su antinegociación real, no lo que se dice nada más en medios, sino antinegociación con todos los poderes, con todas las fuerzas que están. En este caso, lo que yo veo para Ucrania o para la guerra entre Rusia y Ucrania, creo que tendremos que ver una cara nueva en el lugar de Vladimir Zelensky, y esta cara nueva es quien va a dirigir esas negociaciones y va a llevar esta guerra a un fin entre paréntesis que garantice el único interés de Rusia ahí, que es que no se meta la OTAN, no se meta Estados Unidos dentro del territorio ucraniano, el número uno, y el número dos, un perfil que realmente sea más satisfactorio para los ucranianos, porque tenemos que saber realmente que Zelensky no representa el perfil que los ucranianos desean hoy en día para liderar a su nación. Entonces, esta eliminación podría ser algo extremista y podría ser algo también mucho más fácil hablar de un golpe de Estado dentro de Ucrania o hablar de algún tipo de cambio democrático dentro de Ucrania que lleve a cambiar este perfil. Insisto, ese tipo de perfiles en la geopolítica no se pueden dar marcha para atrás. Así como igual el perfil de Bashar al-Assad, igual como el perfil de Hezbollah, son perfiles que se tienen que eliminar para poder realmente hacer una negociación independientemente al país anfitrión. Yo creo que ahí el tema es más que dónde, es quién va a negociar con quién. Pues Abu Donji, analista geopolítico, gracias por acompañarnos, un placer tenerte y feliz entrada y salida de año. Gracias.